Dios les bendiga mucho y vamos a orar para iniciar el mensaje del día de hoy. Padre amado, agradecemos tu misericordia, agradecemos tu bondad, agradecemos, Señor, de que estás presente en nuestra vida cotidiana a cada momento, Señor. Padre, gracias por tu fidelidad, porque, Señor, es un Padre ejemplar, Señor. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro amigo, Señor, nuestro Maestro. Dios amado, pedimos bendición por todos aquellos que están, Señor, ahora mismo en transmisión, viendo la transmisión. Pedimos bendición por las vidas de aquellos que se van a conectar y aquellos que van a ver el video quizás, Señor, más adelante. Pedimos bendición, Señor, por ellos. Dios amado, nuestro único objetivo es hacer conocer, Señor, tu nombre a las naciones. Bendice, Señor, aquel que está perdido, aquel que está, Señor, desorientado a través del mensaje del día de hoy. Gracias te damos porque sabemos que nos escuchas y estás presente en nuestra oración, Señor. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, vamos a iniciar, ¿no es cierto?, el mensaje de hoy. Y el mensaje de hoy lleva como título: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y vamos a poner un texto base, y el texto base queda en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, que dice lo siguiente: Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. En este mensaje, en este texto base, vamos a desarrollar el mensaje del día de hoy. Bien, y quisiera, ¿no es cierto?, expresar que quizá la sencillez del mensaje de hoy podría ayudar a algunos para entender un poco más el amor de Dios, su gracia, su misericordia y también, por supuesto, su fidelidad. Hablemos brevemente de los tipos de pecados para que entendamos de qué nos tiene que defender este abogado. Pero, por supuesto, tenemos que conocer de qué nos tiene que defender, ¿no es cierto?, nuestro abogado que está ante el Padre. Primero, hay un tipo de pecado que se llama yet. El pecado yet quiere decir errar el blanco. En este pecado no hubo la intención de fallar. No hubo la intención de fallar. Este pecado lo podemos graficar como no alcanzar el blanco. O sea, no estamos alcanzando nuestro potencial. No nos estamos esforzando lo suficiente o pecamos por ignorancia. Por ejemplo, si usted se dio la mano, se comprometió con alguien a hacer algo y no lo hizo porque se olvidó, está pecando, ¿no es cierto?, o está cometiendo un error, está errando el blanco porque se olvidó. No fue su intención, pero sin embargo falló. De eso se trata, ¿no es cierto?, este tipo de pecado yet. Cuando nosotros pecamos por ignorancia o pecamos, ¿no es cierto?, sin querer haberlo hecho. También, ¿no es cierto?, nuestro abogado nos defiende de los siguientes pecados, del tipo de pecado avon. El pecado avon es cuando traspasamos la línea de lo permitido por Dios. Aquí, si hubo la intención de fallar, y lo hicimos en pleno conocimiento de las Escrituras o, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios. Este pecado es iniquidad delante de Dios. Significa, ¿no es cierto?, iniquidad significa doblado, torcido, pervertido. ¿Por qué? Porque pervierte la vida. Doblas o doblamos muchas veces la verdad.
torcemos la voluntad de Dios a nuestra conveniencia. O sea, que en el fondo pecamos a sabiendas. Pecamos con conocimiento. De eso se trata el tipo de pecado avon. Y también hay un tercer tipo de pecado que se llama peshá. El pecado peshá es rebelión pura en contra de Dios. Este pecado busca un gobierno autónomo con Dios. O sea, yo no quiero estar ligado a Dios. De eso se trata este pecado. En este pecado hay dos etapas. El proceso de la autonomía, cuando todavía tienes duda en tu mente si alejarte de Dios o no hacerlo, si rebelarte en contra de Dios o no hacerlo. Y después está la otra etapa final, entonces donde tú te decides ¿no es cierto?, a rebelarte en contra de Dios. O sea, la autonomía final en donde tú quieres hacer y haces lo que quieres. El pecado peshá es rebelarse, como dije, en contra de Dios. Es independizarse de Dios. Esto indica descarriarse voluntariamente del camino trazado por Dios. O sea, o te conviertes en un ateo u odias a Dios por algún evento que tuviste, ¿no es cierto?, en tu vida. Como por ejemplo, la muerte de un ser querido, la muerte de tu madre, de tu padre, de un hijo, de una hija. Y tú te rebelas en contra de Dios por esa pérdida o por un dolor que sientes en tu corazón. Y sin ir más lejos, esto le pasó a Satanás, que quiso independizarse de Dios, quería un reino para él. Y Dios lo despojó de su presencia. Cuando analizamos estos tipos de pecados, solo podemos decir: gracias Dios, porque nos das una oportunidad a través de Jesús, en quien hay salvación, y es nuestro abogado, quien nos defiende delante de Dios. Porque, como dije anteriormente, pecamos sin intención. Muchas veces pecamos por ignorancia, pero también pecamos con intención y con conocimiento. Siempre, constantemente, nos equivocamos. Siempre, constantemente erramos al blanco. El pecado nos aleja de Dios, y ese es el problema del pecado, que nos aleja de la presencia de Dios. No sería nada, ¿no es cierto?, si el pecado no nos alejara de Dios. El problema es que la luz de Dios se aleja de nosotros, la presencia de Dios se aleja de nosotros, y ese es el problema del pecado. Y esta lejanía puede continuar y continuar hasta matar tu vida espiritual por completo. Y es por eso, hermanos, querido oyente, que cuando, ¿no es cierto?, quiero recordar estas palabras del apóstol Juan en 1 de Juan 2:1, que fue nuestro texto base, que dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. ¿Por qué? Porque muchas veces, como dije, pecamos por ignorancia. Pecamos por ignorancia. Y después el apóstol dice: pero si alguno peca, o sea, con conocimiento, pero si tú pecas con conocimiento, porque tuviste el conocimiento y fuiste débil, por eso pecaste. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. O sea, este abogado nos defiende cuando nosotros cometemos errores,
¿no es cierto?, sin conocimiento, pero también con conocimiento. El pecado se puede también presentar de manera, ¿no es cierto?, muy obvia, pero también el pecado se puede presentar muy sutilmente, cosa que de repente nosotros no nos damos cuenta. Como por ejemplo, la idolatría es muy obvio. La prostitución es muy obvio. La hechicería también. El adulterio, la fornicación son pecados muy obvios. Todas las personas, ¿no es cierto?, tienen la capacidad de saber que estas cosas son incorrectas delante de Dios. Pero, ¿qué pasa cuando el pecado se presenta muy sutilmente, como por ejemplo la incredulidad? O sea, no creer en Dios, no creer a su palabra. ¿Qué pasa que cuando el pecado se presenta con orgullo, que tú no te das cuenta que eres orgulloso? ¿Qué pasa cuando el pecado se presenta cuando chismeas de tu prójimo? Cuando hablas a la espalda de tu prójimo. ¿Qué pasa cuando el pecado se presenta con la gula, comiendo más de lo debido? ¿Qué pasa cuando das falso testimonio? Cuando dices verdades a medias? Cuando eres flojo y no trabajas? Cuando eres avaro y no te das cuenta? Cuando eres codicioso y no te das cuenta? Entonces, el ser humano siempre se equivoca. Tanto cristianos y no cristianos siempre nos equivocamos. Constantemente nos equivocamos. Porque hay pecados muy sutiles que uno no se da cuenta. Errores que uno comete y no se da cuenta. Estos pecados, los últimos que hablamos, muchas veces pasan desapercibidos. Y no te das cuenta cómo están envenenando tu corazón. Y te están alejando de Dios cada vez más porque no haces algo al respecto, porque no te das cuenta que tienes esos pecados dentro de sí. Pero sabes, ya ahora que hablamos de pecados y todo este tipo de cosas, quiero decirte, no solamente los tipos de pecados y de qué manera uno constantemente se equivoca delante de Dios, sino que hoy quiero anunciarte que a pesar de eso, que a pesar de lo que somos, Dios nos perdona a través de Jesucristo, en quien hay salvación. Pero sabes, esta decisión solamente la debemos tomar nosotros. Es la persona, ¿no es cierto?, que tiene que tomar esta decisión. Porque yo no puedo pedir perdón por tus pecados. Yo no puedo pedirle a Dios perdón por tus pecados. Lo tienes que hacer tú. Tú tienes que tomar esa decisión. Nadie puede tomar esta decisión por ti. Si aceptas a Jesús en tu corazón, tendrás que hacer y tendrás que aceptar las siguientes cosas también. Por ejemplo, aceptar tus pecados. Porque muchas veces no aceptas tus errores. No aceptas lo que eres. Que quizás eres un avaro. Que quizás eres un mentiroso, un ladrón. También tienes que aceptar a Jesucristo en tu corazón. También tienes que aceptar su enseñanza que mantiene fielmente las Escrituras, la palabra de Dios. Y también bautizarte en donde estés. Bautízate.
para dar testimonio de tu fe a la gente, de que ahora eres un creyente. Por último, para terminar este mensaje, quiero decirte lo siguiente. Hay un mensaje profundo y único en las palabras de Jesucristo en la cruz cuando estaba siendo crucificado. Y este mensaje decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estas palabras hicieron un eco tan grande en la historia de la humanidad que resuena hasta el día de hoy. Porque cuando pecamos, sabiendo o no sabiendo, tienes que saber que hay un eco que resuena delante de Dios constantemente y que le dice a Dios: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y eso hace constantemente nuestro abogado llamado Jesucristo. Y esto no es solo para los cristianos, sino también para aquellos que aún teniendo vida, a los que aún respiran y viven en este plano terrenal, para aquellos aún hay esperanza. Y ese eco en las palabras de Jesús pueden también hacer las suyas si le aceptan en su corazón. Así que hoy, querido oyente, que estás en transmisión por TikTok, por Facebook, por YouTube, por donde sea, ¿no es cierto? Te invito el día de hoy a aceptar a Jesús para que lo tengas como tu abogado delante de Dios. Porque somos seres imperfectos. La palabra de Dios nos purifica. La palabra de Dios nos instruye a no equivocarnos, a obtener sabiduría para poder caminar correctamente delante de Dios. Pero siempre nos vamos a equivocar, porque no somos seres perfectos. Y para eso hay un abogado delante de Dios que se llama Jesucristo, que nos defiende las 24 horas. Así que quiero orar por tu vida. Quiero orar para que Dios haga algo en tu corazón, para que Dios bendiga tu vida, para que Dios haga algo al respecto en tu familia, quizás en tu ser interno lo transforme. Así que vamos a orar por esta palabra para que cuele en el corazón de todos los oyentes. Padre amado que estás en los cielos, el mensaje, Señor, ha sido ya, Señor, regado, plantado en el corazón de las personas que lo escucharon, Señor. Padre, eres tú quien da el crecimiento. Eres tú, Señor, quien da, Señor, este crecer espiritual. Pedimos, Señor, por aquellos que no han aceptado, si no te han aceptado en el corazón aún, y queremos, Señor, que hagas algo al respecto, que tu Espíritu Santo les ministre, que tu Espíritu Santo, Señor, venga, Señor, a sus corazones, a sus vidas, para que hagas algo en ellos, Señor. Padre amado, bendice sus vidas, Señor. Bendice, Señor, esta vida con milagro, con el milagro más grande que puedes dar, que es la salvación, Señor. Padre Santo, bendice, Señor, estas vidas que están perdidas, que están, Señor, en el mundo, que están, Señor, quizá sumidas, Señor, en los vicios, Señor, del mundo. Padre Santo, haz nuevas criaturas, Señor. Haz nuevas criaturas con ellos. Sácalos, Señor, desarráigalos, Señor, de los vicios. Padre Santo, si tienen alguna enfermedad, Señor, manifiesta tu poder, Señor, en ellos, para que puedan ver que en ti no solamente hay salvación, este milagro poderoso de la salvación, sino que también, Señor, hay sanidad, hay milagros, Señor, en ti. Padre bendito, bendice sus vidas, Señor, y demuéstrales que en ti hay poder y vida eterna, Señor.
Gracias te damos, Señor, porque el día de hoy podemos, Señor, transmitir con tu mensaje y nos permite, Señor, aún, Señor, llevar tu palabra, Señor, a países que uno no tiene idea, Señor. Sin embargo, así te ha placido. Bendice nuestra vida, nuestro corazón, nuestros labios, como siempre lo has hecho, Señor. Y bendice a aquellos que también nos ayudan a propagar tu evangelio. En el nombre de Jesús queremos pedir tu bendición. Amén.